Hay cómics que son raros, hay cómics que son malos, pero sobre todo hay cómics que son cabrones. Bienvenidos sean al lado más raro, oscuro y cochino del mundo del cómic, donde veremos novelas gráficas que resultan cajetonas a su propio modo. Estos son los cómics más cabrones. En la actualidad, el llamativo manga de JoJo's Bizarre Adventure de Hirohiko Araki goza de una enorme popularidad y a pesar de lo extraño que pudiera parecer, creo que es bastante comprensible el por qué llega a ser tan popular, y es que estamos hablando de una obra que posee grandes personajes, una historia atrapante y un estilo único que lo caracteriza entre otros mangas. No obstante, hubo un tiempo en el que fuera de Japón JoJo's era considerado como un manga de culto, siendo poquísimas las personas fuera del país del sol naciente quienes conocían la obra de Araki. Entre los afortunados que tuvieron la oportunidad de conocer a los JoJo's en los años 90 fuera de Japón se encuentra el autor de cómics norteamericano Joe Welgens. Muy poco se conoce de la vida del señor Welgens, salvo que aparentemente es editor en jefe de la editorial de cómics Antarctic Press. Dicha editorial se dedica a publicar un tipo de historieta bastante curiosa, conocida como Amerimanga, un estilo que se encuentra inspirado en el manga japonés, pero siendo hecho por artistas americanos. Y más allá del estilo artístico, no se puede negar que los cómics de la editorial son tan curiosos como peculiares, y entre la enorme cantidad de sus llamativos títulos encontramos Diesel, el cual es conocido como el JoJo americano. O más bien, creo que le quedaría mejor el plagio de JoJo's. Remontémonos a la década de los 90, cuando el señor Welgens recibió un DVD pirata de la OVA de Stardust Crusaders, y aparentemente el señor Welgens fue cautivado por la obra de tal manera que sentía la enorme y ardiente necesidad de que todos de este lado del mundo conocieran a los JoJo's, así que trató de hacerse con los derechos de publicación, cosa que evidentemente no logró. Pero nuestro amigo Welgens no se quedaría con los brazos cruzados, y es que si él no podía distribuir JoJo's, entonces tendría que hacerlo todo por sí mismo. Y fue así como Welgens creó su propia versión de Stardust Crusaders titulada Diesel, cómic que por muchos años ha recibido múltiples burlas por el evidente plagio que cualquier fan de JoJo's reconocería al instante. Pero, ¿por qué el cómic es tan malo o tan odiado? Más allá del evidente plagio que resulta, considero que una de las principales razones por las cuales el cómic resulta bastante repudiable se debe a que no posee una historia sólida de base, y es que Welgens, al inspirarse en los OVAs de Stardust Crusaders del 93, el señor solo conocía la mitad de la historia que se estaba fusilando. Y ya saben, plagio barato más no conocer la historia en la que te estás plagiando, creo que es evidente que puede resultar en algo sumamente desastroso. La historia del cómic nos narra cómo el Mr. Evans ha sido asesinado por el señor Bouta, y un tiempo después Tommy ha llegado a la residencia Evans para encontrarse con algunos viejos amigos de la infancia, como lo son la Miss Evans y el Assisi. El plan aquí es asesinar al señor Bouta, y Tommy se ve particularmente motivado debido a que Bouta también asesinó a su padre. Pero nuestros héroes no están solos, ya que en su travesía los acompañarán pintorescos personajes como lo son Joseph, Alex Oliver y Jet Li. No jodas. Sin embargo, parece que el señor Bouta lo ha previsto todo, ya que aparentemente ha enviado a una evidente copia de Andul para asesinarlos, y resulta que el tipo es bastante eficiente, ya que mata a Joseph y descuartiza a la mayoría del grupo. Los que aún no pierden alguna extremidad o la cabeza deciden llevar a sus amigos al hospital, pero Tommy decide quedarse atrás a hacerle frente a Andul. Con la ayuda del perro de los Evans, Chewbacca, Tommy logra encontrar al señor. Lamentablemente Chewbacca es asesinado brutalmente, o eso parece. Iggy! Get out of here! He's still alive! Iggy! Sin embargo, Tommy no dejará impune a este horrible mataperritos, desplegando a su stand de... ¿cómo se llama? Digamos la Estrella Platinada, por lo que Estrella Platinada le pega unos buenos vergazos al tipejo. Tommy procede a interrogarlo, pero antes de que pueda decir una sola palabra, el hombre es asesinado por el stand de Chibot,
quien le dice a Tommy que ha pasado la primera prueba solo para desaparecer así nomás ante un muy desconcertado Tommy. Eso sería un resumen de la historia del cómic, y si se preguntan algunos puntos de la trama como ¿a qué se dedicaba el Mr. Evans? O ¿quiénes son Volta o Chibot? Pues me complace decirles que no tengo ni la más mínima idea, porque es así el cómic. Pensaban revelar algunas cosas incógnitas en los siguientes números, o eso creo, pero lamentablemente no tenemos forma de saberlo, puesto que la serie fue cancelada después de su primer número. No existe como tal una razón oficial por la que se canceló la serie, bien se pudo dar por las bajas ventas o por el miedo a que fueran demandados o por una combinación de los dos. Así que por lo menos en los temas de la cancelación de la serie y de lo que iba la propia historia, creo que nos quedaremos con una enorme duda. Uno de los principales problemas del cómic es el cómo está planteado su argumento, y más allá de que Welgen se basó en una historia de la cual no sabía cómo empezaba, Diesel se siente apresurado, apenas si alcanzamos a conocer un tanto de las motivaciones del personaje principal. Nos presentan nuevos personajes para que en el siguiente panel estén siendo despedazados brutalmente, causando que no sintamos ni una pizca de empatía por gente como Alex Oliver. Y es que en el comienzo de Stardust Crusaders, que Welgen desconocía, nos van presentando poco a poco a los personajes principales, y la aventura verdadera no comienza de golpe, pero aquí se siente como si Welgen hubiera querido mostrar putazos y sangre lo más rápido posible para entretener al lector y que no se aburra. Otra cosa bastante curiosa es que realmente no sabemos qué es un stand, y sí, stands, hasta el nombre se plagiaron, no tuvieron escrúpulos en ese sentido, y parece que el señor Welges no tiene idea de lo que son, solo vio monigotes que decían ¡ora, ora, ora, ora! Y dijo, ¡ah, está piola! Yo también quiero uno. Menciono todo esto porque en el segmento de la historia de Stardust de la que Welgen se plagió, ya no te explican qué son los stands, así que en Diesel nomás debes asumir que existen y nunca te llegan a explicar lo que son realmente. Quién sabe si a posteriori lo hubieran hecho, pero por lo menos en forma de introducirte a su mundo creo que falla bastante en ese sentido. Hablando de los antagonistas, he de decir que me causa curiosidad la copia de Andúl, y no sé, el poder de controlar la sangre me parece bastante curioso, ya que qué tal si no encuentra a nadie para chuparle la sangre, como que ya valió madres el señor. Y como que su pelea no tiene mucho sentido, ya que a diferencia del desierto en donde solo estaban ellos a miles de kilómetros, en donde no había absolutamente nada y así se les hacía fácil identificarlos, en Diesel se encuentra en un bosque, en un lugar donde hay un montón de sonidos, por lo que se le dificultaría identificar los sonidos de los protagonistas. Pero dejando a un lado las inconsistencias, he de decir que esta versión de Andúl me intriga bastante, ya que nunca se dice si de hecho fue contratado por el señor Volta para acabar con nuestros protas. Todo esto lo digo porque al final Chibot le dice a Tommy que ha pasado una prueba. ¿Qué prueba? ¿Será que Chibot era un extremista de porquería que envió a Chibot para probar a los guerreros que se enfrentaran a Volta? Porque los diálogos como que me dan a entender una cosa, pero quién sabe, tal vez estoy sobrepensando mucho las cosas. Ahora hablemos de lo poco que pudimos de ver del villano de Diesel, el señor Volta, y me parece un poco injusto hablar de un personaje que apenas se aparece, pero tampoco es como que en Stardust Crusaders Dio haya tenido una participación activa, teniendo más el rol de un personaje dominante que mueve los hilos desde atrás, imponiendo en cada una de sus apariciones. Sin embargo, aquí el Mr. Volta no logra emanar ese aura de misterio y maldad que tenía Dio. Volta es solo un rubiecín que se les da de mamón y que corta gente por la mitad, y es que considero que fue un craso error haber mostrado su stand así sin más, el cual por cierto es una porquería. O sea, sí, muy poderoso y todo, pero ¿qué es eso? O sea, ¿solo rayitas que cortan la gente o qué pedo? En Stardust Crusaders, The World y sus habilidades no son mostradas sino hasta la ronda final de la historia, dejando un enigma a los protas que se transmite al lector o espectador sobre el terrible poder que puede tener el stand de Dio. Pero en Diesel nos lo muestran desde el principio. Lo peor del caso es que lo del misterio de The World todavía está presente en la parte que Welgen se plagió, y en lugar de plagiarse la forma en la que se va presentando poco a poco a The World, decide mostrar el stand de su villano para ver que es bien maldito y edgy y asesino y así nomás. Y creo que no hace falta decir que el palurdo no tiene la gracia que Dio tiene como villano. Lamentable, Welgen, pero para plagiar la escena del It's an enemy stand! sí es bueno. A ver, no me quiero meter mucho en el departamento de los dibujos y todo eso, porque la neta
Yo dibujo del nabo y no sé mucho sobre las ciertas cosas que se tienen que tomar en cuenta al realizar un dibujo. Sin embargo, he de decir que algunos paneles, algunos dibujos pueden estar bastante cagados y sacar algunas risas. Así que no sé, es algo que puedes ver y reírte con ello. Y bueno, al final Diesel resultó ser un cómic ridículo, sin sentido, mal planteado y una copia barata, a pesar de que Welgens diga lo contrario. Pero bueno, no todo es malo, porque aparentemente Welgens terminó siendo editor en jefe de la editorial, así que supongo que se trata de buscarle lo bueno para las personas de las que estuvieron involucradas, y desde mi humilde opinión yo no les recomendaría este cómic para nada, porque sí puede ser curiosidad para un fan de JoJo's, pero honestamente, ¿para qué leer la copia si puedes leer el original?